Lección 19, Dios es infinito. Dios es infinito. Hermanos, este es un atributo que puede ser un poco complicado, como ya hemos visto de los otros atributos de Dios. Así que déjenme comenzar intentando definir algunos términos de manera que todos puedan seguirme en el discurso, que todos puedan seguirme en la exposición. Y es que la palabra infinitud, aún en la teología, suele usarse de formas distintas. Nosotros solemos decir, por ejemplo, hermanos, que Dios es infinito en su justicia, en su amor, que Dios es infinito en su santidad. Y lo que deseamos decir con eso, lo que deseamos transmitir con ese lenguaje, es que el amor de Dios, su justicia, santidad y lo demás que atribuyamos a Dios, no tiene fin. O sea, lo que queremos decir es, su amor es muy grande, es infinito su amor, o sea, no tiene límite. A esa forma de usar la palabra infinito, yo la llamo forma amplia, o la infinitud vista desde un ángulo amplio. ¿A qué me refiero? Por infinitud amplia me refiero a la infinitud siendo considerada como la cualificación de todos los otros atributos de Dios. ¿Sí? Pueden ver que cuando decimos que el amor de Dios es infinito, estamos diciendo una cualificación, o sea, describiendo cómo es el amor de Dios. Así lo llega a usar Stephen Charnock. Stephen Charnock lo llega a utilizar así. Todo lo que Dios es, lo es infinitamente. Considéralo excelente, sin imperfecciones, un espíritu sin partes, grandioso sin medida, perfecto sin cualidad, en todo sitio sin lugar, poderoso sin miembros, entendimiento sin ignorancia, sabio sin razonamiento, luz sin tinieblas, infinitamente superior a la belleza de todas las criaturas. Y cuando te hayas elevado a las alturas, considera todavía infinitamente por encima de todo lo que puedas concebir de un espíritu, y reconoce la debilidad de tu mente, y cualquier pensamiento que venga a tu mente, di, este no es Dios, Dios es más que eso. Lo que está haciendo Stephen Charnock es que está usando el atributo de la infinitud de Dios y lo está aplicando a todos los otros atributos. En este sentido, hermanos, aunque es correcto usar así la infinitud, está bien si decimos el amor de Dios es infinito, aunque es apropiado, no obstante, si vemos así la infinitud, démonos cuenta que no tiene como un carácter propio o concreto, ¿sí? Vista la infinitud de esa forma, la infinitud pierde como un carácter concreto, porque si tú me dices, Dios es infinito en amor, Dios es infinito en esto, Dios es infinito en esto, yo te pregunto, ¿y qué es la infinitud? ¿Qué es la infinitud como tal? Si tú me dices que Dios es infinito en amor, infinito en santidad, no me estás diciendo qué es la infinitud, me estás diciendo cómo es su amor. Así que si esta fuera la forma en la que vamos a explicar la infinitud, ¿saben qué tendría que hacer yo en esta lección? Simplemente repasar los atributos pasados y decirles, son infinitos, adelantarle los atributos que vamos a ver más adelante y decirles, son infinitos también, y se acabó la lección. Sin embargo, esta no es la única forma de tratar la infinitud de Dios como un cualificador de todos los atributos.
Existe otra forma y es concibiendo la infinitud de una forma concreta, de una forma limitada. De hecho, podemos decir que limitando la infinitud más que a una cualificación de todos los atributos y más como un atributo, podríamos decir esto, y lo tienen en sus hojas. Podemos ver la infinitud de Dios como infinito en relación a sí mismo, infinito en relación al tiempo e infinito en relación con el espacio. La segunda, o sea, infinito en relación al tiempo, ya fue tratada. Nuestra última lección fue la eternidad de Dios. La tercera, infinitud en relación al espacio, que es ¿cómo le llamamos a la infinitud de Dios en relación al espacio? Omnipresencia. Esa la vamos a tratar la próxima lección. En esta lección, yo quisiera que viésemos la infinitud, hermanos, repito, no como la cualificación de todos los atributos de Dios, sino como un atributo concreto. La infinitud en relación con el ser de Dios. La infinitud en relación con el ser de Dios. Hermanos, esta es de hecho la base. Es como ir un paso más profundo a conocer quién es Dios. Déjenme explicarlo por qué. Hermanos, ¿qué es la eternidad de Dios? La eternidad de Dios es que nosotros en este mundo vivimos en el concepto de tiempo. Cuando nosotros al vivir en el concepto del tiempo contemplamos a Dios, hacemos una comparación y decimos, Dios es eterno. Hablamos de la omnipresencia de Dios solo porque existe la creación. Porque en comparación con el espacio, Dios es omnipresente. Pero la fuente de estas dos, podríamos decirlo, la razón por la cual decimos que Dios es eterno y es omnipresente es en realidad porque decimos que Dios es infinito en esencia. Hermanos, Dios es infinito en esencia desde toda la eternidad. Por lo tanto, cuando crea el mundo y por lo tanto el tiempo, decimos que Él es eterno y es omnipresente, pero en un sentido, la fuente es que Dios es infinito en ser. Ese será nuestro enfoque en esta lección. Es cierto que la infinitud de Dios está muy relacionada con la eternidad y la omnipresencia, y quizá haya un poco de traslape. No obstante, debido a que puede ser definida de forma separada, creo que vale la pena considerar de esta forma la infinitud de Dios. Infinitud particular o concreta. Por infinitud concreta me refiero a la infinitud siendo considerada como un atributo. ¿Está claro esto? Espero que esté siendo claro. Espero que no esté confundiendo más que aclarando. A veces usamos la infinitud de Dios, hermanos, como un adjetivo para cualificar los otros atributos, ¿sí? Decimos, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. Lo que estamos haciendo ahí con infinito es no viéndolo como un atributo particular, sino como una descripción del amor de Dios. En esta lección no vamos a usar el atributo así, sino vamos a decir, Dios es infinito. No, el amor de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios es infinita. Más bien, Dios es infinito. Eso es ver este atributo de forma concreta. Miren lo que dice John Howe. Ahora no tenemos pensado
principalmente, la infinitud considerada extrínsecamente, con respecto a tiempo y lugar, como lo implica ser eterno e inmenso, sino intrínsecamente, implicando profundidad de esencia inescrutable y la plena confluencia de todos los tipos y grados de perfección sin límite. Creo que está muy clara la cita. Lo que está diciendo el autor es, no vamos a hablar de la infinitud de Dios en relación con el tiempo y el espacio. Vamos a hablar de la infinitud de Dios intrínsecamente, o sea, Dios es infinito en esencia y en ser, en perfecciones. Edward Leite dice, Él tiene en sí mismo todo lo bueno en la plenitud de la perfección, sobre toda medida o grado, en efecto, sobre todo grado concebible. Es en este sentido que nosotros vamos a tratar la infinitud de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dice el salmista, la grandeza de Dios es inescrutable. En este salmo se está levantando una alabanza, una acción de gracias por las grandes y maravillosas obras de Dios. Versículo 4 y versículo 5, generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Según el versículo 4 y 5 nos revelan, es la contemplación de las obras de Dios que nos hacen concluir que la grandeza de Dios, o sea que el ser de Dios es inescrutable. O sea que Dios es un ser tan grande, tan infinito, que conocerlo es imposible porque es inescrutable. Su grandeza es demasiado amplia, es inescrutable. Fíjense esto. Es cuando el salmista está contemplando los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, cuando dice, Señor, a la luz de tus hechos, tú debes ser un ser infinito, porque para que este mundo creado exista, esto se debe solo a que tú eres muy grande. Déjenme explicarlo así. Un niño se acerca a la orilla del mar. Y él comienza a describir que este es muy profundo, ¿sí? Tiene 3 años y se empieza a acercar al mar. Papá lo tiene de la mano, se acerca un poco al mar, ve cómo las olas lo cubren. Y el niño a los 3 años tiene un pensamiento profundo y dice, este mar es grande. O algunos hasta piensan que esta alberca nunca la cierran. Esta es una albercota que nunca la cierra. El niño va creciendo y llega a su adolescencia, donde ya es capaz de verificar de una forma más concreta que en realidad el mar es profundo. Que en realidad el mar es profundo. Ha aprendido sus clases de natación y se empieza a introducir al mar y puede decir,
Si a los 3 años pensaba que el mar era profundo, ahora tengo que decir, es más profundo de lo que pienso. Después este niño que llegó a ser adolescente, empieza a estudiar su carrera y decide enfocarse en estudiar la profundidad del mar, la profundidad del mar. Y con muchos aparatos y mucha tecnología, ahora puede descender al mar en una especie de submarino y llegar a lo que la máquina es posible llegar, aunque descubre que después de haber llegado a esa parte del océano, aún quedan kilómetros y kilómetros por recorrer, y entonces dice, en verdad el mar es inescrutable. Hermanos, eso es lo que está experimentando el salmista. El salmista ve las obras de Dios y dice, Señor, grande debe ser. Ve los cielos y dice, Señor, grande debe ser. Ve la obra de redención y dice, Señor, grande debe ser. Tu ser debe ser tan grande como para que esto que existe pueda ser. Esto es lo que está experimentando aquí el salmista. Está contemplando que las causas nos revelan el causante, y el causante debe ser mucho más grande e inescrutable. Vayamos a Primera de Reyes. Primero de Reyes. Capítulo 8, versículo 23. Desde el versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. El Salomón, al haber experimentado la presencia de Dios en el pueblo, termina diciendo que aunque Dios ha visitado el templo que él ha construido, no obstante, el Señor lo llena todo. El cielo los cielos de los cielos no lo pueden contener, hermanos. ¿Pueden imaginar lo que ha de ser experimentar la presencia de Dios de esta forma? Que cuando está viniendo más cerca, es cuando reconocemos que Él está mucho más lejos. Es cuando podemos tener más comunión con Dios, hermanos, que podemos entender más la grandeza de Dios. Y aquí está Salomón, Señor, tú lo trasciendes todo. Yo sé, este texto también puede ser aplicado a lo que se llama la omnipresencia de Dios, pero yo creo que la base aquí fundamental es la infinitud de Dios. El ser de Dios es tan infinito que no puede ser encapsulado, hermanos. Su ser es tanto ser en el ser de Dios que no puede ser comprimido, no puede ser encerrado en alguna plataforma de manera que podamos contenerlo. Dice, los cielos de los cielos no te son suficientes para que tu ser se pueda desplegar. Abran sus Biblias en Isaías 40, versículo 12. A la luz de esto, dice Isaías, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo, El punto de Isaías es que está comparando que a la luz de quién es Dios, de lo grande que es, hermanos,
La mejor palabra o la palabra más común que usamos sin saberlo para hablar de la infinitud de Dios es grande. Cuando decimos que Dios es grande y no lo podemos comprender, estamos usando este concepto teológico de la infinitud. E Isaías lo está usando y dice, en comparación de nuestro poder, junta 1000 hombres. Es más, junta 1000 ejércitos. Es más, junta 1000 legiones de legiones de legiones. Y comparado con quién es Dios, con su infinito ser, con lo que Él es, esas naciones le son como nada. Porque estamos comparando creador con criatura. Y no importa cuánta criatura sea, es nada en comparación al ser que tiene infinitud de esencia. Estos son 3 de los pasajes claves para meditar en la infinitud de Dios. Pasemos ahora al desarrollo teológico de la infinitud de Dios. Y tengo que comenzar haciendo unas aclaraciones sobre lo que significa y sobre lo que no significa la infinitud de Dios. Que Dios es infinito, en primer lugar, implica más que cantidad. La infinitud no dice que Dios es mucho, sino que su ser no posee ninguna limitación. Hermanos, aquí es donde empieza el trabajo complicado de la teología. Cuando decimos que Dios es infinito, por ejemplo, niños, a ustedes quizá les han puesto su mamá a hacer sumas y les puso muchas y dice, oye, esto es infinito, no voy a acabar. Y sigue agregando sumas y sigue agregando suma. Nosotros solemos usar infinito como mucha cantidad. Hermanos, cuando decimos que Dios es infinito, el lenguaje de cantidad debe estar fuera de nuestro concepto. Dios no es mucho de algo. Dios no es mucho de algo porque Él es esencia pura. Esencia pura. Así que no es que la cantidad sea mucha. De hecho, vamos a ver la próxima lección que la omnipresencia de Dios no quiere decir que Él es muy grande. Eso no es la omnipresencia de Dios, que no es como si es una sustancia así como un humo y que simplemente se expande por todo el mundo. Eso no es la omnipresencia de Dios. De la misma forma, la infinitud de Dios no debe ser entendida en términos materiales de decir Dios es mucho de lo que Él es. Eso que Él es mucho de eso. No. En segundo lugar, la infinitud de Dios es cualitativa más que cuantitativa. En la ciencia de las matemáticas existe el infinito, y esto se refiere a la interminable acumulación de números. Sin embargo, no debemos concebir la infinitud de Dios de esa manera, como la simple realidad de que Dios puede tener mucho. Dice Joel Dickey, con respecto a Dios, la infinitud no describe una cantidad matemática en Dios, tal como una extensión a través del espacio o amplitud de número, sino su trascendencia cualitativa sobre todas las cosas creadas. Dios es, en las palabras de Herman Bavinck, infinito en un sentido intensivo, cualitativo y positivo. En tercer lugar, la infinitud de Dios no es hipotética, sino real y actual. ¿Saben? Cuando los griegos hablaban de los dioses, de sus dioses falsos, pero cuando hablaban de sus dioses, es interesante que nunca atribuían a Dios infinitud. ¿Por qué? Porque los griegos no veían la infinitud como algo bueno de uno. No, para ellos no era algo bueno, para ellos es algo deficiente. ¿Por qué? Porque la infinitud en el concepto griego siempre es solo una hipótesis. Hermanos, de hecho, muchas veces en los cálculos matemáticos, infinito es solamente la hipótesis. Porque si pensamos en un número, el más grande que podamos pensar, y decimos, pero todavía se le puede sumar más 1, en realidad muchas veces no tenemos algo real sobre ese número. Se llaman números... tiene un nombre en las matemáticas. ¿Números imaginarios? Puede ser. Sí, bueno,
en las matemáticas se reconoce como aquellas cuentas que tienen como una manifestación real y aquellas que nunca podrían tener una manifestación real. Entonces, imaginarios pueden ser, creo que puede ser la palabra. Sí, reales e imaginarios, sí. Entonces, pero cuando hablamos de que Dios es infinito, no quiere decir, hermanos, que Él hipotéticamente puede ser más de lo que es. Hermanos, eso no es la infinitud de Dios. Eso no es la infinitud de Dios. Entre las criaturas, la infinidad siempre denota algo hipotético o posible y nunca actual. Tal como el infinito cuando es usado en ecuaciones matemáticas, aunque sabemos que realmente no hay un número infinito. No hay número infinito. Es pura hipótesis. Cuando decimos que Dios es infinito, hermanos, no queremos decir que es pura hipótesis. Es más, no debemos ver la infinitud de Dios como si estuviésemos caminando en un lugar oscuro y mientras más caminamos, más descubrimos del camino, ¿sí? Más caminamos, más descubrimos. Más caminamos, más descubrimos. Eso tampoco es la infinitud de Dios. La infinitud de Dios es permanente, lo que se llama actual, o sea, siempre presente en el ser de Dios. Es por eso que Richard Mueller dice, los reformadores definieron la infinitud divina no como la extensión sin fin de las categorías, de las categorías del ser finito, sino como la trascendencia de tales categorías. El ser infinito de Dios no es que tiene mucho de lo que los hombres tienen poco. El ser infinito de Dios es que Él trasciende el lenguaje del hombre. Hermanos, tú tienes lo que se llama ser. Tú tienes esencia. Tú tienes ser, ¿sí? Dios tiene ser. Dios es esencia. Pero la forma en la que tú existes y Él existe es distinta porque Él es esencia infinita en perfección. Comencemos entonces con el desarrollo. Solo he dicho cómo no debemos entender la infinitud. Intentemos acercarnos solo un poco de cómo es que sí debemos entender la infinitud de Dios. Hay una ilustración en la Biblia que nos puede ayudar con este concepto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 39. Hermanos, meditando en este salmo, creo que es sumamente apropiado. Salmo 36, versículo 9, para esta lección. Porque contigo está el manantial de vida. Creo que eso es una buena definición de qué es la infinitud de Dios. El punto del Salmo es que la vida en Dios es una inagotable, una absoluta posesión de vida, manantial de vida. ¿Qué es la vida? La vida es la posesión de existencia, pero la vida bíblicamente es la posición de existencia en la más satisfactoria de las realidades. Déjenme ilustrarles y van a entender muy bien lo que quiero decir. Hay veces que experimentamos algo que decimos, esto es vida. ¿Lo han dicho alguna vez? Esto es vida. Y quizá ni con esas palabras tan secas, tan serias, quizá, esto es vida. Quizá es aquel momento donde se pudieron levantar temprano en la mañana, una mañana fresca, preparar un buen café, acomodarse en ese sillón favorito, junto quizá a la Biblia o algún buen libro. El más adecuado para el momento era ese libro que querías leer. Y entonces dices, esto es vida. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Queremos decir que lo demás no es vida? No, queremos decir que esto es el momento tan perfecto como es posible de ser. Hermanos,
Eso queremos decir cuando decimos que Dios es infinito, que Dios es el ser que tiene vida en sí mismo, que existe en tal deleite y satisfacción que en Él hay plenitud de todo lo que es necesario para existir en la plena beatitud. La vida en Dios no es simplemente existencia, tú y yo existimos, Dios vive verdaderamente. En Él hay vida absoluta, o sea, absoluto disfrute de sus perfecciones. Esto es lo que es llamado la infinitud, la absoluta perfección de Dios. Infinitud es que Dios es tan perfecto como el ser perfecto debe ser. Miren lo que dice John Gill al respecto. Cuando decimos que Dios es infinito, lo que significa es que Él es ilimitado, inmensurable o inmenso, inescrutable y no puede ser comprendido. Es ilimitado en su ser a tal grado que el hombre no puede tener acceso a esto. Es a la luz de esto que podemos estar de acuerdo, hermanos, con la forma en la que Herman Bavinck define la infinitud de Dios. Bavinck comenta: infinitud puede ser comprendida en el sentido que Dios es ilimitado en virtudes, que en Él toda virtud está presente en el sentido absoluto. Hermanos, eso es infinitud. Eso es infinitud vista intrínsecamente. O sea, que el ser de Dios es el ser más perfecto como es posible ser. No falta nada en el ser de Dios que lo hiciese imperfecto. Eso es su infinitud. La infinitud de la que estamos hablando aquí, en otras palabras, es una infinitud de esencia. Es una infinitud de esencia. O en las palabras de Kevin DeYoung, Dios es infinito en relación a sí mismo. Podemos llamar a esto absoluta perfección de Dios. De Dios. Todo lo que Dios tiene, Él lo es. Y todo lo que Dios es, lo es al infinito. La esencia de Dios posee cualquier cualificación, cualquier virtud necesaria para ser el ser perfecto que Él es. Que Dios es infinito en esencia es algo difícil de comprender, pero es algo benéfico y debemos esforzarnos por entenderlo. Hermanos, piensa en el mar. Piensa en el cielo. Yo espero que algún día todos hayan hecho este trabajo filosófico amateur. Hermanos, ¿no les ha pasado alguna ocasión, quizá al contemplar el mar o al contemplar los cielos? Creo que a mí me pasa más al contemplar los cielos, que uno empieza a pensar que qué pequeños somos a la luz del estado en donde vivimos, ¿sí? Pero después el pensamiento avanza y dice, no, pero qué pequeño es nuestro estado a la luz del país. Y qué pequeño es nuestro país a la luz del continente. Y qué pequeño es nuestro continente a la luz de todo lo que hay en el mundo. Y qué pequeño es nuestro mundo en comparación con los otros planetas. Y qué pequeño es nuestro sol, qué pequeño es nuestro planeta, los planetas en comparación con el sol. Y qué pequeño es nuestro sol con tal estrella y tal estrella. Y qué pequeñas son nuestras estrellas en comparación con la Vía Láctea. Simplemente somos una rama de todas las que posee. Un brazo se llama, un brazo de la Vía Láctea, un puntito. Y qué pequeños somos en comparación con las otras. Y hermanos, esa contemplación empieza a generar a nosotros el sentido de pequeñez. Y entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Hermanos, somos un grano de arena partido en 1000 en comparación con la extensión e infinitud de este universo. Pero en comparación con nuestro Creador, que hizo este universo, ¿no somos aún más nada? Somos más nada en comparación con Dios. Hermanos, el ser de Dios es un ser
ilimitado en su esencia, de tal manera que no hay algo que pueda contenerlo sin que pensemos en el ser de Dios en términos materiales, en términos espaciales. Él sobrepasa, Él está fuera de nuestras categorías de expresión, hermanos. Su ser, su esencia infinita sobrepasa. Él es esencia pura. Hermanos, el lenguaje se nos acaba. Pero si, dice, dice un teólogo, ser ilimitado en tamaño no es lo mismo que ser ilimitado en esencia. Porque incluso si existen cuerpos ilimitados en tamaño, estos todavía serían limitados en esencia. O sea, cuando piensas en el cielo, ok, es muy grande, pero aún es limitado. Hermanos, el universo tiene un fin. Sí, puede seguir expandiéndose y hay todas esas teorías. No voy a meterme en esos asuntos de los cuales me considero ignorante. Pero actualmente tiene un fin, porque es infinito, solo es Dios. Pero el ser de Dios no se limita a cuestiones espaciales. El ser de Dios es que Él es perfección pura antes que todo fuese. Dios es alguien, miren lo que dijo Anselmo, me gusta esta frase, memoriza esta frase. Dios es alguien de quien nada mayor a Él puede ser concebido. Dios es alguien de quien nadie mayor a Él puede ser concebido. Piensa en cualquier perfección. Si en verdad es una perfección, Dios la tiene ad infinitum, al infinito. Y si no es una perfección, Dios no la tiene. Porque el ser de Dios es infinito en esencia, Él es grande, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Francis Turretin lo explica así. Pues debido a que Él tiene toda perfección que pueda existir y se pueda poseer, es evidente que nada puede ser o ser concebido como mejor o más perfecto, por lo que Él necesariamente debe ser infinito, porque un bien infinito es mejor que uno finito. Es el desglose de lo que Anselmo dijo. Al final nada mejor puede ser pensado, porque la más excelente perfección está en Dios en la plenitud. Hermanos, esto quiere decir que en Él no hay agotamiento. En Él no hay agotamiento de esencia. En Él no hay agotamiento de nada de lo que es. Entonces sí podemos decir, el amor de Dios es infinito, pero solo si entendemos que su amor es infinito, porque su ser es infinito. Porque en Él no hay una forma de terminar de encontrar lo que en Él hay. Matthew Barrett comenta, de esto se deduce entonces que este Creador es uno de quien nada ni nadie mayor puede ser posible imaginar. Como veremos, en esa lección que Él da, nuestro Dios es el ser perfecto. Y debido a que no hay nadie mayor, Él es un ser sin limitación, un ser que es un ser que es sus perfecciones en medida infinita. Él es océano ilimitado de ser, como le gustaba decir a los padres. De esta premisa se deduce todos los atributos de Dios que trataremos en las siguientes lecciones. Entender a Dios como infinito en esencia, como el ser perfecto y absoluto por definición, es una base bíblica, hermanos, para comprender, en primer lugar, nuestra pequeñez. Hermanos, quiero dirigirlos en estos últimos minutos a qué hacer si Dios es infinito. Humillémonos. Hermanos, ¿pueden concebir lo que estamos intentando armonizar con nuestras palabras? Estamos hablando aquellos que en realidad no tienen esencia, hermanos, no tienen esencia propia. Su esencia proviene siempre de otro, siempre depende de otro. Esas criaturas están intentando describir cómo es aquel que tiene esencia pura, aquel que es infinito en sus perfecciones. Miren lo que dice Job. Acompáñenme a Job.
capítulo 11. Job, capítulo 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su entendimiento es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? En última instancia, Él es y tú solo eres derivado por Él. Hermanos, a la luz de esto, debe haber un sentir, y yo les recomiendo que esto sea acompañado de oración, que esto sea llevado en oración. Decir, Señor, si tú eres un ser infinito, imprime esto en mi corazón para entender tu otredad, para entender que tú eres realmente otro. Hermanos, esa es la adoración que produce o que genera santo temor. ¿Saben? Es bueno experimentar santo temor en la adoración. Hermanos, hablaba con los hermanos el viernes. Y les decía que hay dos formas de adorar a Dios. Una forma es ese gozo que nos da la libertad de alzar nuestras caras al cielo y adorar al Señor. Pero hay esta adoración, hermanos, que puede producir en nuestro corazón. Es la que no nos hace adorar con la cabeza arriba mirando a los cielos. Es aquella que nos hace sentirnos realmente gusanos y decir, Señor, ¿quién eres? Eres otro, eres distinto, estás en la oscuridad, no te conozco, eres infinito, tu esencia no puede ser buscada y encontrada, sobrepasas nuestro entendimiento. Por eso, dice Agustín, en el Salmo 145, dice, si la grandeza de Dios es inescrutable, nuestra alabanza debe ser sin fin. Escuchen las palabras de Agustín. No sea que tú quieras comenzar a adorarlo y piensas que tú puedes alcanzar el fin de lo que debe ser adorado. O sea, empiezas a decir, Señor, te quiero adorar. Y creo que voy a poder adorarte como debes. Y contesta Agustín, no pienses entonces que aquel cuya grandeza no tiene final puede ser alabado suficientemente por ti. ¿No es mejor, por lo tanto, que aquel que no tiene fin, tu adoración, por lo tanto, nunca deberá tenerlo tampoco? Su grandeza es sin fin, que nuestra adoración tampoco lo sea. Hermanos, la importancia aquí está de buscar y seguir conociendo a nuestro Dios. Porque la única razón por la cual podemos sentir que estamos conociendo, que hemos conocido a Dios como debe ser conocido, es porque no le conocemos. Es porque nos está faltando profundizar en quién es. Porque según el salmista, su grandeza es inescrutable. El ser de Dios es imposible de comprender. Hermanos, eso es buenas noticias para nosotros. Porque de eso se va a tratar la eternidad, de seguir conociendo el infinito ser de Dios y por lo tanto seguir pronunciando alabanzas al infinito ser de Dios. Él es manantial de vida y por lo tanto nuestro corazón solo siente satisfacción cuando adora al infinito Dios. Edward Lake dijo, Dios es bien, todo suficiente, porque Él es un perfecto ser. Él tiene suficiente para suplir todas las necesidades y satisfacer todos los deseos de su pueblo, tanto en esta vida y en la venidera. Hermanos, es por eso que la comunión íntima con Dios es aquello que puede satisfacer y producir en nosotros un verdadero gozo en el corazón. La grande desgracia es que si Dios es infinito en su ser y por lo tanto, hermanos, amigos, y por lo tanto nunca se le va a acabar la ira en el tormento.
Son buenas noticias que Dios es infinito para el cristiano. Hermano, para ti son buenas noticias. Porque eso quiere decir que el ser infinito de Dios siempre podrá satisfacer nuestro corazón que clama por el infinito. Que nuestro corazón que clama por ese ser perfecto, por ese ser beato, por ese ser bueno. Pero amigo, para ti son malas. Porque ese ser infinito nunca desgastará ni una, usando lenguaje humano, nunca se sudará ni una gota de sudor en derramar el tormento a los pecadores, porque su ser es infinito, el pecador sufrirá eternamente. Cristo es el Dios infinito. Cristo es el Dios infinito. Padre, dame la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y dice después, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahí está la infinitud de Dios. El ser que tiene vida en sí mismo, da vida a los otros. Y es por eso que los pecadores pueden asistir a Dios. Hermanos, nos hemos metido en el lugar oscuro, donde solo a tientas se puede conocer. Pero es necesario entender y conocer un poco de la infinitud de Dios. Gracias a Dios ya hemos avanzado en este curso. Ya hemos visto que Dios es espíritu, que Dios es independiente, Dios es inmutable, que Dios es sin pasiones. Pero no debemos olvidar, hermanos, que todo esto que hemos visto procede de que el Dios que adoramos es un Dios infinito en esencia, en ser, que no puede ser agotado. Es vida pura, es vida actual, vida purísima. Y por eso, hermanos, la iglesia puede tener un fuerte consuelo. Porque aquel que tiene vida en sí mismo puede sostener la iglesia en medio de la muerte. En medio del valle de muerte, la iglesia puede ser sostenida por el buen pastor, porque en él hay vida en sí mismo que no necesita de otros para sostener a los suyos. Hermanos, esto ha sido lección 19, la infinitud de Dios. En nuestra próxima lección continuaremos con la omnipresencia de Dios.